Estábamos extrañados. Buen día, licenciado. ¿Todos bien? Buen día, gracias a Dios, bien. Buenos días, licenciado. Bienvenida, Josefa, buenos días. Buenos días, Dinora. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Rosario. Qué bueno verlos. Roberto, buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado.
días, Minor. Bueno verlos. Ahí veo a Sora Alba también. Bienvenida. Bienvenido, Roberto. Ah, bueno, ya la había saludado, Roberto. Vamos a ver. Igual, mi familia. Mi esposo también está. Vamos a ver. Sandra también. Leandro. Vamos a ver quién más me anda faltando por aquí. Voy a tomar el primer screenshot de asistencia. Ok. Bueno, como el tiempo es oro, vamos a continuar. Entonces, primero, quiero darles la bienvenida al curso de nuevo, ¿verdad? Para continuar un poquito, cerrar al fin el tema de los derechos humanos y entrar más aún en el corazón siempre de la doctrina social de la Iglesia, viendo hoy los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Voy un poco atrás en la distribución de contenidos. Si se dan cuenta, oficialmente para esta fecha teníamos, buenos días, Lizeth, teníamos los fundamentos patrísticos, bíblicos y demás. No los voy a poder abordar el día de hoy. Lo voy a dejar para después del 12, que son las presentaciones. Entonces, pues vamos a dejar eso para en 2 semanas, ¿verdad? Algún tema pues se va a ver recortado, o si no les compartiré a ustedes la información. Buenos días. Buen día, Bueno, licenciado. vamos a hacer la oración entonces. Como les decía, bienvenidos. Visto que Minor nos compartía un poquito, ¿verdad?, el deceso de uno de sus amigos, y también pues vamos a ofrecer en esta oración que vamos a hacer al inicio, vamos a ofrecer también a la superiora de Soralba, ¿verdad?, que me comentaba que estaba con quebrantos de salud, ¿verdad? Es para aprovechar pues todos a orar. Yo sé que ustedes también tienen distintas intenciones en su corazón el día de hoy, para que las tomemos en cuenta. Por WhatsApp yo les mandé, igual que no tenga el WhatsApp, igual si ustedes tienen la liturgia de las horas, esta es la edición que editó Monseñor Dian hace algunos años, ¿verdad? Tal vez la portada ha cambiado si es más nueva. Entonces, pues tenemos dentro de las páginas que yo les envié de este diurnal, ahorita les voy a decir qué páginas son las que vamos a usar para hacer la oración. Vamos a usar la página 454. Exacto, 454. Gracias, Carmencita. 454, 55. Y para la oración final, la 492, ¿verdad? Esto es un poco de parte del oficio que hay para difuntos, que en otros contextos le llaman el responso, ¿verdad? Como esta, al final esta es una obra pues para laicos, igual les sugiero a ustedes que si en algún momento pues fallece algún familiar o amigo y ustedes en este contexto pues quieren hacer una oración litúrgica que pudieran ustedes guiar en ese contexto, pues ustedes podrían muy bien hacer una sesión de Zoom y para dar consuelo a esta familia, pues hacer la oración propia de lo que nos ofrece el diurnal, ¿verdad? El diurnal y la liturgia pues nos ayudan a acompañar estos momentos. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quienes quieran pueden poner el audio del video que les mandé. Yo voy a hacer leído el Salmo, ¿verdad? Junto a ustedes. Entonces, como estamos fuera del tiempo pascual, les voy a pedir que digamos, desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos de nuevo la antífona. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Entonces, ahora, pues para
lo que yo quería era que pudiéramos hacer la lectura del Salmo. No vamos a hacer toda la liturgia por tiempo. Nos vamos a trasladar ahora a la oración conclusiva que les ponía por WhatsApp en la página 492 del Diurnal, del oficio de difuntos, ¿verdad? Y como en esta ocasión lo vamos a hacer por una persona difunta. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que hasta Minor estábamos ofreciendo esta oración, pues por el amigo que usted nos comentaba, ¿verdad? Entonces el papá del amigo, para pues ofrecer un poquito pues también nuestras oraciones por él también, ¿verdad? No hice, como les decía, pues toda la liturgia de difuntos que corresponde, ¿verdad? A esta hora, sino solo una parte pues para poder ofrecerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a retomar, ¿verdad? Ya la última parte, como les decía, de esta presentación sobre los derechos humanos, ya para ir cerrando y entrar a los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, pues aquí tenemos una imagen, vamos a ver si carga bien a la primera, si no ya encontré un truco para hacer que cargue bien la imagen las primeras veces. Vamos a ver, sí cargó bien. Muy bien, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Ya nos habíamos quedado la vez anterior un poco hablando o mencionando el tema de la historia de los derechos humanos, ¿verdad? Y cómo se han venido desarrollando. Habíamos llegado hasta el siglo XIX y habíamos pues ido como desglosando, ¿verdad? Yo enfatizaba en ese sentido dentro de la historia de la doctrina social de la Iglesia, el jus naturalismo, ¿verdad? La ley natural, y cómo de alguna manera la ley natural, pues era fundamento, ¿verdad? De los derechos humanos y cómo habían colaborado Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, un poco a irla desarrollando, ¿verdad? Y que es la fuente por la cual podemos decir que la Iglesia un poco retoma bastante de esto, porque la Iglesia ha estado muy inmiscuida en el desarrollo y en la promoción de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ya pasando al siglo XX, ya habíamos hablado del constitucionalismo, de las declaraciones respectivas, y pues en el siglo XX, vamos a ver, la post-segunda guerra mundial inició un proceso de internacionalidad y transnacionalidad de los derechos humanos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que se viniera desarrollando en distintos reinos y después en distintos estados a su tiempo ciertos derechos del ser humano, a que ya se internacionalizaran derechos propios del hombre, ¿verdad? Y que ellos llegaran a cruzar todas las fronteras de las distintas naciones, ¿verdad? Además, con un sistema de protección que trascendía el derecho interno de los estados, respondiendo así al nacimiento de conflictos humanos y humanitarios a escala mundial, respectivamente. Creada las Naciones Unidas en 1948, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde ahí se asume en el derecho internacional protección para todo ser humano más allá de las fronteras del Estado. Un hito fueron los sistemas regionales con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950, dentro del marco del Consejo de Europa, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, con la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la mencionada ciudad, ¿verdad?, de San José de Costa Rica, así como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington. Bueno, para entender un poco, ¿verdad?, a nivel de el sistema jurídico, ¿dónde ubicamos los derechos humanos en cuanto a derecho, un tipo de derecho? Bueno, los derechos humanos, como los conocemos hoy, tienen una ubicación dentro del sistema jurídico en general y dentro del sistema jurídico internacional. Dentro del derecho internacional, pues encontramos dos partes, ¿verdad? El público, el privado, el humanitario
y el de derechos humanos. Son cuatro áreas que tiene, cuatro áreas: público, privado, humanitario y de derechos humanos. El primero, el público, abarca pues todos los principios y normas que regulan las relaciones entre los sujetos de derecho internacional, cuyos principales y plenos sujetos son los estados y la iglesia. Eso es importante, ¿verdad? En el derecho público están los estados y la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es anterior al surgimiento de los distintos estados y fue reconocida como una autoridad previa por los reinos, que no eran estados, pero eran reinos. Entonces, por ser una entidad anterior, dentro del derecho internacional, dentro del ámbito público. Por su parte, ¿verdad?, está el derecho privado, que se ocupa de cuestiones civiles con elementos de relaciones extranjeras también. Es derecho civil y como tal queda en el ámbito reservado a los estados, pues irlo regulando el derecho privado, ¿verdad? Más allá de los tratados sobre la coordinación o unificación de derechos. Después, ya hablamos de dos, el público, ahorita ya hablamos del privado y ahora vamos a hablar del internacional humanitario, que es el derecho que se aplica en el uso de la fuerza armada, también denominado jus ad bellum o justicia en el contexto de la guerra, o derecho de los conflictos armados. El mismo pretende proteger a las víctimas independientemente de la legitimidad, legalidad o valoración que se haga del uso de la fuerza. Derecho que es de excepción, solo aplicable a situaciones de conflictos armados, ¿verdad? O sea, este tipo de derecho, este derecho de los conflictos armados, ¿verdad? O internacional humanitario se aplica en esos contextos para ayudar a las víctimas, a los que están en medio, ¿verdad? A los civiles y también a los militares. Derecho que es de excepción, solo aplicable a situaciones de conflictos armados, perdón. En cambio, ya vamos a entrar al siguiente, el derecho internacional de los derechos humanos está orientado a situaciones de paz, no de guerra, al punto que en las situaciones bélicas donde se ve amenazado el Estado, los derechos humanos pueden suspenderse. No así las reglas a aplicar sobre las personas que se encuentran a merced de un conflicto armado, que deben de ser respetadas en todas las circunstancias, tanto en conflictos internacionales como internos. Entonces ya hablamos de un derecho humanitario y aparte el derecho internacional de derechos humanos. Entonces, este es el internacional. Entonces, que de alguna manera busca, en contextos de paz, regular las relaciones con el ser humano, ¿verdad? Y el trato hacia el mismo. Ahora, existe un derecho interno de los derechos humanos, que es propio de cada Estado, y es el que en su facultad soberana y ámbito reservado dicta el Estado, en su relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, debido a que hay un derecho internacional que de alguna manera está sobre el Estado en este caso, para los estados que han asumido la Declaración de Derechos Humanos, Guatemala la ha asumido, entonces se tienen que establecer normas de derecho que estén de acuerdo a este derecho internacional. Se ha de acotar aquí que si bien se pueden establecer internamente mayores estándares de protección, como en el caso de Costa Rica hay un estándar muy alto de protección de los derechos humanos, pero nunca desconocer las normas imperativas del derecho internacional y los tratados ratificados por la República. Entonces, por ejemplo, si Guatemala ha ratificado la declaración y otros derechos, ¿verdad? Derechos de los pueblos indígenas, derechos sobre las mujeres o los niños, etcétera, entonces, sobre la niñez y la adolescencia, etcétera, entonces el Estado no puede hacer, después de haber suscrito estos tratados, normas o leyes que vayan en contra de lo que está establecido en el derecho internacional. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, es proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217. Parte 3, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Dicha declaración establece y explicita por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben de protegerse en el mundo entero. La misma ha sido traducida para su difusión a más de 500 idiomas. Entonces, en este sentido,
pues podemos decir que ha sido una ganancia la Declaración de los Derechos Humanos. Existen instituciones que ayudan a proteger un sistema de alguna manera que protege los derechos humanos con distintas instituciones. En el resumen que yo les comparto a ustedes en el aula virtual del libro del profesor, ahí lo voy a detallar, no lo voy a abordar aquí por cuestiones de tiempo, porque es importante el otro tema que vamos a abordar. Sin embargo, sí les quiero compartir, y aquí tengo una página que deseo que ustedes vean, ¿verdad? Yo igual ya les compartí este documento, si no me equivoco, en el aula virtual, ¿verdad? Entonces, esta es una versión, podríamos decir, ilustrada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que bien nos podría servir a nivel pastoral o a nivel de pastoral educativa, ¿verdad? Cuando estemos abordando el tema de derechos humanos dentro de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Tiene un preámbulo y dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe que los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos del hombre y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, por lo tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y vamos a leer al menos los primeros 10 artículos, ¿saben? Para que tengamos presentes los más importantes. Y que ustedes pueden profundizarlos después con el documento que les di. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ideal común por lo que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Muy bien, entonces les voy a pedir aquí, vamos a empezar a hacer lectura poporopo. No sé si ustedes conocen qué es la lectura poporopo, ¿la conocen? No, dice Carmencita. Carmencita va a ser la primera en ayudarme entonces. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona? Entonces yo voy leyendo y digo poporopo. Entonces quiere decir, yo digo poporopo y digo Eliberto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Eliberto sigue la lectura. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo por párrafos. Entonces, si todos estamos atentos cuando digan nuestro nombre, pues no va a haber mayor problema, ¿verdad? Ya ahí recuerdan, pues en el caso de Roberto y de Leandro, que sus esposas están junto a ellos también, entonces también mencionen los nombres de ellas para que nos apoyen en la lectura. Entonces, estábamos leyendo, ¿verdad? Voy a regresar a la página donde está la lectura. Artículo 1, poporopo, Carmen. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternamente los unos con los... Poporopo, Sandrita. Sandrita, a ver. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o cometido a cualquier otra limitación de soberanía. Poporopo, hermana Alba. Excelente. Tuvo suerte. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Poporopo, Mirna. Mirna, ¿verdad? Sí, gracias. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Poporopo, Heidi. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Poporopo, Marta Alicia. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes el reconocimiento de su personalidad jurídica. Poporopo, Ediberto. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección en contra de toda discriminación infringida esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Poporopo, Roberto Hernández. El artículo 8, octavo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Poporopo, Axel. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Poporopo, Leandro. Este es el último. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación entre ella en materia penal. Poporopo, Roberto, No, Rodríguez. hasta ahí llegamos, perdón. Solo eran los primeros 10 A años. los demás es Tortrix, dice. A los demás nos tocó Tortrix. ¿Cuántos artículos son en total? ¿Usted recuerda, Carmencita? Uy, de la declaración. Sí. No. Yo recuerdo que son como, no sé si son 30 y pico o 40 y pico por ahí, pero por lo mismo no quiero extenderme. Sin embargo, sí queda en nosotros el compromiso de terminar la lectura. O sea, ustedes este documento ya lo tienen en el aula virtual. Hay que continuarlo, ¿verdad? Pero como ustedes ven, esta declaración está salvaguardando muchos derechos que son muy importantes para todos los seres humanos. Tal vez nosotros ya lo damos como un hecho porque ya están varios de ellos registrados ya en nuestra Constitución o en otras leyes. Sin embargo, hay muchos estados que aún no cuentan con este tipo de derechos. Hay estados que aún no han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hay que seguir luchando. Hay muchos países que la tienen, pero tristemente no hay. Son 30. 30 no son. Son 30 artículos. ¿Quieren que los terminemos? Les pregunto. Ustedes mandan. Pues sí, así los conocemos de una vez. Va, matamos 2 pájaros de un tiro, me parece. No los mate, profe. Deles de comer. Hay unos que son mucho más extensos que otros.
Sí, exactamente, exactamente. Vamos a compartir entonces, permítame pues. Vamos a ver dónde está la página. Aquí está. Ok. Entonces, nos habíamos quedado que le tocaba a Roberto, ¿escuché yo? ¿No? ¿O a quién era? A Roberto Rodríguez, efectivamente. Excelente. A ver si está Roberto por ahí. Aquí estoy. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, y en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicada en los momentos de la comisión del delito. Poporopo, Dinora. Dinora. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Poporopo, Sor Angélica. Eso deberían de recordárselo a los bancos. Por favor, Sor Angélica. Vamos a ver si está Sor Angélica por ahí. No la escuchamos, Sor Angélica. Estoy buscando. Yo creo que no está. Ya vieron, la lectura Poporopo ayuda a ver quiénes están en clase. Escojamos a alguien más, Dinora, por favor. Sandra Molina. A Sandra ya leyó. Escojamos a alguien que no ha leído, Dinora, por favor. Yo creo que Sandra ya leyó. No es excluir, sino incluir a los demás. Sor Karina. Excelente. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Claudia, Poporopo Claudia. Ok. Claudia. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Poporopo, ¿quién? ¿Claudia? Sorletti. Excelente. Yo creo que no está, ¿verdad? Se acaba de unir. Se acaba de unir Sorletti, que le toca leer a Sorletti entonces. Sí, licenciada, solo que tuvimos un problema aquí con internet, pero ya lo tenemos, Técnico. ahorita lo Vale, leemos. no hay problema, no pasa nada. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Poporopo Minor. Muy bien. Los hombres, artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraer el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Muy importante. Poporopo Nayeli. Gracias. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Poporopo Soralba. Ya leí, licenciado. ¿Alguien más que pudieran elegir, por favor? Sor Valentina. Sor Valentina. Ok. Artículo 18. Toda la persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Poporopo, Sor Angélica. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Poporopo Sor Alicia. Artículo 20. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Poporopo Sor Blanquita. Blanca. Los fue a hacer los poporopos. Cabal. Creo que no está Sor Blanca, ¿verdad? Y si no, Olguita. Olguita, excelente. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Estas virtudes, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Poporopo, no sé quién. ¿Quién falta? Falta César. A ver, Reni, no ha leído. Poporopo, Reni. Falta Lilian. Puede ser Lilian. César también. César también. O César. Poporopo, Lilian, por favor. Lilian. Sí, gracias. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Poporopo Reni. Yo creo
Estoy casi seguro que Reni no está. Ella pidió un permiso porque parece que se sentía indispuesta para la clase, porque estaba enferma. Anda viendo el gato. Está estudiando para el examen del otro, el otro periodo. Ah, vale. Cuénteme entonces, vamos. ¿Quién sigue? Habíamos dicho que César faltaba también, ¿verdad? Sí, profesor, pero no sé si está por ahí. No tiene micrófono, dijo. Tengo 25 personas en la clase, entonces, en principio, tenemos todavía al menos 2 o 3 personas que no han leído. Voy a leer yo. Ok, por favor. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a asumir sindicarse para la defensa de sus intereses. Poporopo Josefa. Ok. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, a disfrutar del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Poporopo. Poporopo, licenciado Daniel. Ahí voy. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Poporopo Minor Carrera. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Poporopo Carmencita. Ahí va. Voy, perdón. El 27 me corresponde, ¿verdad? 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Poporopo, hermana Mirna. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Poporopo Eliberto. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto a los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercicios en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Poporopón Axel Díaz. Gracias. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Muy bien, entonces ahí llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por el aporte. Entonces, como podemos ver, todos estos derechos son extremadamente importantes para la vida de todos los pueblos y de todas las personas. ¿Por qué la iglesia los promueve? ¿Por qué es parte de la doctrina social de la iglesia? Bueno, Juan 23 proclamó estos derechos humanos, ¿verdad? Como un estilo de servicio a los hombres. Cuando la iglesia apoya a los derechos humanos, apoya el servicio a los hombres a través de ellos. En concreto, el derecho de la libertad religiosa. Ahí se mencionaba, ¿verdad? El ejercicio de la religión. Es de alta importancia que podamos defender esto y por eso la iglesia pues lo defiende y además porque también no podemos permitir que sigan situaciones como en China, ¿verdad? De que nuestros hermanos cristianos, católicos y cristianos en general no puedan externar su fe, no puedan celebrar su fe. Entonces se busca pues por eso promover esta libertad religiosa y es potenciado de forma peculiar por la iglesia y afirmado en diversas organizaciones internacionales, ¿verdad? Además de esto, algo que reforzaba Caritas in Veritate, que creo que es valioso y que hay que tomar en cuenta, y creo que muchos lo han dicho también, es de que, pues, en el numeral 43, él decía que los derechos están íntimamente relacionados con los deberes. Tristemente, hasta el momento solo hay una declaración universal de derechos, pero también debiera de haber deberes. Hasta cierto punto. ¿En qué sentido va este planteamiento? En que, por ejemplo, es fácil que una persona pueda exigir derechos, incluso pasa mucho en los adolescentes cuando están aprendiendo y poniéndome en el lugar de ustedes como futuros docentes de ellos van a decir, sí, es que yo tengo derecho a esto, los derechos del niño dicen esto, y está bien, tienen razón, tienen derechos, pero así como hay derechos y hay libertad, hay responsabilidades y deberes que ellos deben de cumplir. Y eso es algo que la iglesia también ha enfatizado, o sea, promovemos los derechos, pero también están relacionados con los deberes. Inseparablemente unido el tema de los derechos se encuentra el relativo a sus deberes, son complementarios y están indisolublemente unidos, o sea, no los podemos concebir separados. Esta unidad tiene una dimensión social. En la sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada hombre corresponde el de los demás. Y también, pues, mis derechos se limitan, como bien también lo dice la declaración, hasta donde llegan también los derechos de los demás también, ¿verdad? Porque yo puedo, por defender mis derechos,
querer sobrepasar o pasar sobre los demás, y eso no es el objetivo, ¿verdad? En las encíclicas sociales últimas aparecen subrayados junto a los derechos humanos los derechos de los pueblos y de las naciones. El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones. Entonces, la Iglesia no solo va a promover los derechos humanos, también los de las naciones, ¿verdad? Porque también hay varias naciones que, si bien tal vez no han firmado la declaración, pues tienen derechos legítimos y válidos que hay que promover, ¿verdad? Igual, desde una perspectiva teológica, pues tenemos a Santo Tomás con un criterio claro en que ninguna norma que sea injusta y sobre todo ningún gobernante que sea tirano debe de ser obedecido, ¿verdad? O sea, si la conciencia pues nos dicta que no debe de ser seguida, una conciencia formada, entonces pues obviamente no podemos seguir eso, porque la conciencia es la voz de Dios en nuestro ser, en nuestra alma, en toda nuestra realidad humana. Por ello, la doctrina social de la Iglesia no intenta hacer un elenco completo de derechos humanos, sino indicar los principales según la situación y las necesidades en un momento concreto, desde una posición intermedia entre la teoría abstracta y la excesiva concreción, buscando tanto la universalidad y el no caer en la transitoriedad. O sea, la Iglesia no va a decir, practiquen estos y empieza la lista para todos los católicos. No, no se está haciendo un elenco de derechos para los cristianos y los católicos, no, sino que la Iglesia defiende ciertos derechos en ciertos momentos, o los enfatiza porque según la sociedad en que se ubica o el contexto histórico en que está la Iglesia universal, es necesario reforzarlos. Por eso, de Rerum Novarum al día de hoy, cada papa ha enfatizado o ha subrayado algunos. Luego, varios son los lugares en los que la doctrina social de la Iglesia alude a los derechos económicos. Se refieren al derecho al trabajo, a las actividades económicas, a la retribución del trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia. De hecho, el tema laboral fue uno de los primeros que hizo surgir la doctrina social de la Iglesia. La encíclica Rerum Novarum va en torno a esto, ¿verdad? Horarios extendidos en la época de la Revolución Industrial, dueños de industrias y de empresas que explotaban o tenían horarios extremadamente largos para sus empleadores en condiciones infrahumanas. Todo esto hizo surgir los derechos humanos, ¿verdad? Y la doctrina social respondió inmediatamente a esta situación también, y según las posibilidades de la empresa y el derecho de las propiedades de los bienes. O sea, la Iglesia también es consciente de ciertas realidades y contextos, pero la Iglesia promueve la doctrina social de la Iglesia desde esa óptica y aporta desde el contexto específico de cada estado, ¿verdad? La encíclica Rerum Novarum de León XIII propone la prioridad del derecho del hombre respecto al Estado y de la familia respecto a la comunidad, la necesidad de atender a los derechos de todos, especialmente de los más débiles, y el derecho de asociación necesario para la defensa de los justos intereses del trabajador. Esto nos aparece en los numerales 34 al 37. O sea, desde ahí ya tenemos esos criterios. Por eso partimos. Nosotros no empezamos a hablar del ser humano como la humanidad en general, o hablar de sociedades, al hablar de doctrina social de la Iglesia, o hablar de familias. No, partimos de la persona humana. Después, el núcleo de la sociedad viene a ser la familia, y de ahí vienen las distintas comunidades, asociaciones, naciones y distintas sociedades, ¿verdad? Y la universalidad de la humanidad. Pero no podemos hacer abstracto el derecho y la doctrina de la Iglesia en el ámbito social. Todo parte del ser humano, del individuo. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue amado por sí mismo. Entonces, en cuanto hijo de Dios, con una dignidad y con un nombre, con una historia, es extremadamente especial y valioso. No hay nada más valioso que él, ¿verdad? Pío XI y Pío XII con ellos, con Pío XI y XII se llega a la concepción de los derechos del hombre entendidos como una libertad también individual. El primero, en Casti Connubii, se refiere a los derechos de la familia, y Pío XII a los derechos fundamentales de la persona, en el radiomensaje de Navidad de 1942, al decir: quien desea que aparezca la estrella de la paz y se detenga sobre la sociedad, apoye el respeto y la práctica realización de los siguientes derechos fundamentales de la persona: el derecho a mantener y desarrollar la vida corporal, intelectual y moral, y particularmente el derecho de una formación y educación religiosa, el derecho al culto de Dios, privado y público,
incluida la acción caritativa y religiosa, el derecho en principio al matrimonio y a la consecución de su propio fin, etcétera, ¿verdad? Va citando varios derechos. Entonces, lo menciono porque miren, esto es 1942, la declaración es del 48, y ya estamos viendo que hay mucha coincidencia, Juan 23 reconoce los derechos del hombre como parte integrante del programa ético-social, ya lo dijimos. En Pacem in Terris puede considerarse como el momento y la obra culmen de la aceptación del contenido de los derechos humanos. Y recuérdense que Pacem in Terris surge luego de que él, el Papa, media para que no se dé un ataque dentro de la Guerra Fría, ¿verdad? O sea, sabemos que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos tenían armas nucleares y en un segundo podían hacer desaparecer la humanidad o cuántas sociedades, cuántas personas. Entonces Juan 23 no tardó en no solo dar un mensaje a la humanidad, sino también a escribir Pacem in Terris y el valor y la necesidad de salvaguardar la paz y de mantener la paz. Y ese es nuestro rol también como seres humanos y como cristianos. Tenemos la dicha de contar ahorita con el nuevo arzobispo Gonzalo de Villa, que junto con Monseñor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño apoyaron el proceso de firma de la paz. Ellos estuvieron reuniéndose en la Casa de la Reconciliación, arriesgándose, porque cuando ellos tenían sus reuniones en la Casa de Reconciliación cerca del Instituto María Auxiliadora, algunas veces empezaron a reunirse tanto con guerrilla como militares, a veces salían de las reuniones y mataban a un grupo de la guerrilla, o viceversa, a un grupo de los militares. Entonces fue una labor difícil lograr esta conciliación, llegar a los acuerdos de paz y lograr después el establecimiento de la paz. Entonces tenemos también dentro de nosotros a un constructor de paz. Eso es una ventaja, ¿verdad? Pacem in Terris subraya el momento y la obra culmen en la aceptación de la, bueno, ya lo había dicho, derechos humanos. Subraya los derechos de participación y comienza a reconocer la necesidad de una protección efectiva respecto a las minorías y el derecho de autodeterminación de grupos, siguiendo el criterio de subsidiariedad solidaria de una forma sistemática. El concilio ofrece en varias ocasiones un intento de exposición sistemática de los derechos humanos en su constitución pastoral Gaudium et Spes, tras constatar la mayor conciencia de la dignidad de la persona humana, de sus derechos y deberes. Pide que se facilite al hombre lo que necesita para una vida verdaderamente humana, alimento, vestido, etc. No solamente enumera varios derechos, sino que proclama una actitud positiva en esta realidad actual. La Iglesia, pues, dice Gaudium et Spes 41, en virtud del evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Pablo VI después del concilio, en 80ª Adveniens, lamenta que los derechos del hombre aceptados en los acuerdos internacionales permanecen todavía con frecuencia desconocidos y burlados, o su observación es puramente formal. También el sínodo de 1974, al conmemorar el 10º aniversario de Pacem in Terris y el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, formula un mensaje final sobre tales derechos, entre los que señala a aquellos que están más amenazados en la actualidad. Juan Pablo II sale continuamente en defensa de los derechos del hombre, siendo una de las preocupaciones principales de su acción pastoral. En el aspecto concreto y conceptual de los derechos humanos, el actual pontífice los vincula al bien común, como puede verse en su enseñanza social, ¿verdad? Afirmando que el bien común al que la autoridad sirve en el Estado se realiza plenamente solo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus derechos. Pues esto es viendo un poquito ya aplicado a la doctrina social de la Iglesia. En resumen, esta tarea y el reconocimiento de la fundamentación bíblica, teológica y de la concreción de los derechos humanos han permitido, por una parte, llenar el vacío existente durante los últimos tiempos entre la Iglesia y los movimientos sociales de base, obreros, políticos e intelectuales. Y en segundo lugar, se ha hecho evidente que los derechos del hombre, contenido en la ética humana general, suponen y exigen un postulado auténticamente cristiano. Se puede afirmar que la Iglesia proclama como un mensaje intrínseco de su misión la defensa y promoción de los derechos de la persona y de las comunidades humanas, la dignidad de la persona, base de los derechos humanos,
la verdad y la dignidad del hombre que se encuentra en la justicia social, la solidaridad, la libertad, la fraternidad y la paz en relación con el auténtico desarrollo. De hecho, no sé si ustedes escucharon la noticia, no sé si para mañana se espera una nueva encíclica del Papa Francisco, según se estaba mencionando, ¿verdad? Todavía no sé si va a ser oficial o no, sobre la fraternidad. Mencionábamos en otra de las clases anteriores que el tema de la fraternidad, pues, ha sido olvidado mucho, dentro de no solo de la doctrina social de la Iglesia, sino en la vida del mundo. Entonces, es necesario recordarlo y él lo va a hacer, tengo entendido, dentro del contexto de la fiesta de San Francisco de Asís. Bueno, no sé si alguien quisiera mencionar algo brevemente, si no, entramos directamente al tema de los principios y valores. Profesor, es que tengo la duda con respecto al rey de España, el rey emérito que tuvo que salir de España. Sí, sí. Y según los derechos humanos, todos tenemos derecho a una nacionalidad y a permanecer en nuestro país. Claro. Pero en el caso de él creo que fue desterrado, entonces me quedaba la duda. Sí, yo creo que también, pues no sé si él está apelando al derecho internacional, no sé si él está apelando. Él tiene el derecho de apelar a los derechos humanos. Y de hecho, el Estado, hasta cierto punto, tiene la obligación de velar por ello. No sé si Carmencita nos puede iluminar en este ámbito, pero estamos dentro del ámbito del derecho internacional y si él fue desterrado o retirado, él tiene también el derecho a ser aceptado a un asilo político mientras se media esta situación, ¿verdad? O sea, tiene que apelarse de alguna manera al diálogo. Ahora, habría que ver, no sé, el derecho particular de derechos humanos dentro de España. No lo conozco, la verdad lo desconozco. No sé, Carmencita, ¿me puede iluminar? Profesor, lo que pasa es que en el caso de ellos, por el cargo que ostentan, tienen una regulación bastante especial, aparte de la regulación nacional del país. Es como bastante complicado con ellos, específicamente con este país, pero por así decirlo, las personas que son expulsadas de un país, personas también que se van de sus países por persecuciones y demás, son personas que, como bien lo dice el profesor, pueden solicitar asilo de carácter político en cualquier otro país que los quiera aceptar, pero también se da que personas expulsadas por el mismo Estado son prácticamente personas que ya no tienen una patria, ¿verdad? Son personas que se les conocen como apátridas. Entonces, estas personas prácticamente no pertenecen a ninguna parte, a ningún Estado, y lo que sucede con ellos es que últimamente se ha establecido, por así decirlo, un país, digamos, para personas sin patria. Esto salió mucho a la luz precisamente en las Olimpiadas que sucedieron las últimas Olimpiadas, precisamente participó un grupo de personas apátridas, eran personas que no estaban representando a ningún país porque no tenían. Entonces, esto es lo que sucede con estas personas. Pueden solicitar asilo político, son personas también que pueden ser reputadas como de cualquier parte porque prácticamente no tienen de dónde ser. Y en el caso de él, la regulación es bastante específica. No sabría decírtela con exactitud, Mayo, porque sí tendría que estudiarla un poquito, porque es muy diferente la relación de ellos y la relación nacional que tienen en el país. Perdón, yo no sé si él se fue para que no lo investigaran, que era un requisito, para que ya no lo siguieran investigando, creo yo. Entonces él optó también por irse para dejar al hijo sin problemas. Sí, puede ser. Es posible, ¿verdad? O sea, digamos, aquí entramos a lo que nos dicen los medios de comunicación, a lo que oficialmente explicita el Estado y a lo que realmente sucede, ¿verdad? Entonces, ahí creo que su labor de historiador minor viene siendo mucho más útil. ahí creo que entre Carmencita y usted nos pueden después dilucidar ese tema, o sea, puede ser un tema de investigación, o sea, es válido, ¿verdad? Un tema válido para investigar, pero también recordemos de que también dentro de los derechos humanos, y como lo veíamos aquí hoy, que los estábamos leyendo, también la persona tiene derecho a pedir una nacionalidad. Entonces, si él se traslada a otra nacionalidad, pide refugio, con el tiempo puede también solicitar nacionalizarse a otro estado, tengo entendido, ¿verdad? Aunque por su realidad monárquica, no sé si él va a optar por eso o qué va a suceder al final de cuentas, ¿verdad? Porque, pues, con las monarquías parlamentarias, pues, hay particularidades.
Y lo que sucede, profesor, es que en el caso de él, cuando deja de ser monarca, deja de pertenecer a ese rango. Prácticamente la legislación que lo protegía ya no lo va a proteger más. Entonces los países, prácticamente él tiene que acoplarse a la legislación nacional como un civil común. Eso es lo malo para él, ¿verdad? Porque prácticamente deja de tener todos los privilegios que tenía teniendo el cargo en la monarquía. Claro, entiendo. Bueno, pues vemos todo lo que implica, ¿verdad? Por eso también, entre más responsabilidad tiene una persona dentro de un estado, pues tiene un mayor compromiso con relación a ese mismo estado y una mayor responsabilidad, ¿verdad? Todo derecho exige, decíamos, deberes y responsabilidades. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a iniciar el tema de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, principios y valores. Pero permítanme que me cargue. Hice una presentación sintética y si fuera necesario profundizar o quisieran ustedes profundizar el tema, yo les pediría que, pues yo les voy a subir uno de los documentos que tengo de mi maestría para que lo vean. Es sobre los fundamentos teológicos de la doctrina social de la Iglesia. Creo que es muy valioso y que les puede servir mucho para ampliar el tema, ¿verdad? Como aquí hay pues distintas necesidades y necesidades de profundización en el tema, pues en ese sentido dejo libertad también de acuerdo a las inquietudes que van teniendo ustedes con los temas también. Entonces voy a compartirles en este momento la pantalla. Vamos a ver, principios y valores. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar el tema de los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Leemos bien las preguntas. Son 40 preguntas de escatología.
Hola, ¿nos escucha? ¿En serio? 40. Y vale 15 puntos. Ah, ¿verdad que ya están nerviosos? Este Leandro se está inventando, ¿qué sabe él? Yo ya sé porque ya lo hice. Entonces denos copia. Pero está disponible hasta la 1:05. Que no, ya lo hizo, no es Carmencita. Cuando no es Liberto molestándome, ¿verdad? Alguien que hable que no se escucha. Todos estamos estudiando. Solo el Liberto no estudia porque ya estudió. Ujú. Y pues, los más pilas. Alberto está orando. Porque Ore por todo Heriberto, no oro solo solo la por oración usted. me va a llevar a la acción, ¿verdad? Heriberto, pensé que ibas a decir que te iba a llevar al cielo. Estudien, Heriberto pide al estudien. Espíritu Santo que le ilumine a la 1:05. Heriberto, tengo una duda. Heriberto, Ah, hola, hola, ¿quién habla? Heriberto. Ajá, sí, aquí yo, ¿quién allá? ¿de qué congregación es usted? ¿Quién habla? Soy Alba. Misionero de la Sagrada Familia. Ah, gracias. Quería saber más. ¿Por qué te estás escondiendo, Heriberto? ¿Qué te estás diciendo, Soralba? Ahí está, hay que verte la cara, no los colochos. Estoy estudiando, ¿Qué estoy colochos? estudiando. No me dejan estudiar, por Dios santo, como ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Carmencita, por no decirle el otro tipo de pelo. Ay, Heriberto, qué molestón sos. Yo creo que cayó tormenta donde estaba el profe porque ya no regresó. Digo yo. Después, Pobre, ya la segunda vez que le pasa eso, sí, ¿verdad? después de tormenta cae rana. Heriberto, por favor. Ya no te vamos a interrumpir, seguí. ¿Qué payaso es? Por eso no le creen que está en alguna congregación, ya vieron. Cabal, Heidi. Por eso su congregación. Y después jugo de piña. Con zanahoria mejor.
Ahí se ponen pilas a darme copia, por favor. Ahí pues, Carmencita y toda Heidi, por favor, ahí pilas, se les mira que estudiaron. Las más estudiosas, ¿verdad, Heriberto? En 10 minutos van a terminar el examen. Carmencita, tal vez. A Tim Marín me voy a ir yo. Esta sí, esta no. Ay, qué libre. Es para que entremos relajados, dice Heriberto, para que no entremos estresados. Entonces, él está haciendo el medio de relajamiento. Provecho, Axel, ya estás comiendo, ¿no? Por ahí entró el profesor, yo lo vi. Me apareció su nombre. Que te escuche, Heriberto, para que vea cómo molestas. Yo no estoy haciendo nada. Ay, aguante. Es el niño bien portado, que no mata una mosca. Bueno, se fue otra vez el profesor. Sí tiene problemas de conexión. Carmencita, hace el papel de Rose, decirle, vuelva, vuelva. ¿Ya regresó? El Liberto. Ya te escucho, ya te escucho. Como el Liberto me estaba pidiendo que volviera, dice. Lo bueno es que vio el Titanic, dice. Bueno, ya estuvo. Perdonen, se fue la luz, está fuera de mis manos, pero en fin, aquí estamos. Bueno, vamos ahora. Quería que vieran una película, bueno, no una película, sino un clip. Ya no va a dar tiempo. Ya que se nos fue la luz, ya no va a dar tiempo. Igual se los voy a compartir en un momento, luego de las clases, se los voy a compartir por WhatsApp para que les quede. Era un poquito para introducir el tema, pero si no, pues no logramos profundizar lo que podemos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, los 5 principios, ¿escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Ok, excelente. Son bien común. Licenciado, buenas tardes. Yo les iba a compartir en WhatsApp, ¿nos hace el favor de compartir también el correo? Ok. Vamos a tratar de enviárselos por correo también. Excelente. Entonces, como les decía, ¿verdad? Bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Esos son los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del bien común, verdad? Estamos hablando de un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Buscar el bien común es buscar el desarrollo de la persona de forma integral. Y el buscar el bien no solo de un individuo, sino de una asociación de individuos, de un grupo social, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que implica el bien común a nivel global, según el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el numeral 164. Eso es lo que busca de alguna manera y que es inseparable a la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Esto tiene el doble sentido, como vemos, no solo habla de los grupos, buscar el bien común de un grupo o de una sociedad, sino también el de los individuos y que logren, pues, la propia perfección de una mejor forma. Vamos a ver aquí, destino universal de los bienes. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben de llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Entonces, pues todo lo que ha sido creado ha sido puesto por Dios en manos del ser humano, del hombre y la mujer y de los pueblos para su correcta administración. Entonces, ellos deben de llegar a todos los hombres de una forma equitativa, bajo la justicia, la lucha por la justicia y la compañía de la caridad, del amor al prójimo. Eso es lo que promueve la Iglesia. Lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia
en el numeral 171, y es lo que debemos de luchar nosotros también y promover también después en las futuras generaciones, en los jóvenes, niños y en quienes atendemos pastoralmente. Que todos los bienes han sido puestos por Dios para todos, es cierto. Creemos, no somos comunistas, creemos también en la propiedad privada, pero recordemos de que no puede darse un uso egoísta de la propiedad, sino que la propiedad ha sido puesta por Dios para el bien de todos, no para que un grupo selecto o un individuo se quede con la mayor parte de los bienes que están destinados para toda la sociedad, ¿verdad? Eso es el destino universal de los bienes, es el criterio de juicio para la relación social, ¿verdad? Un principio para la doctrina social de la Iglesia y para la vivencia social. Subsidiariedad. La subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas a ayudar a las particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un grupo social mayor, con mayor capacidad, que ha logrado un máximo desarrollo o un máximo desempeño, debe de buscar la ayuda de los que están en un menor rango, en un menor nivel, porque él lo ha podido lograr y él también está puesto para ayuda de los demás hermanos, para el beneficio de su prójimo, ¿verdad? Esto lo podemos ver desde la situación contextual de una familia, ¿verdad? De que los hermanos mayores puedan ayudar a los pequeños, enseñar a los pequeños y apoyarlos, como también, ¿verdad? Distintas familias que tienen una mejor situación, apoyar a otras familias que no están en una situación de privilegio, y etcétera. Podemos ir en los distintos grupos y asociaciones sociales que están dentro de la sociedad, como los mayores deben de buscar, o los más grandes deben de buscar la ayuda de los demás, el apoyo a los demás, ¿verdad? Se me viene a la mente como un ejemplo de los que yo conozco, por ejemplo, en la iglesia San Martín de Porres, que está en zona 15, que es de los dominicos. Por ejemplo, esta parroquia era una de las que practicaba en gran forma la subsidiariedad cuando yo pues conocía la orden y cuando estaba dentro de ella, de los predicadores en los dominicos. Ellos básicamente bastante de la entrada que tenían la enviaban a Santa María Cabón, una de las comunidades pues más lejanas y más perdidas dentro de Cobán, ¿verdad? Y donde la situación de pobreza extrema y hambre pues es muy fuerte, ¿verdad? Entonces se buscaba que esta parroquia ayudara a la otra parroquia, ¿verdad? No necesariamente solo a los sacerdotes, a la sociedad y a la comunidad, ¿verdad? En sí. La participación se expresa en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo asociado a otros, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Y en este sentido, si profundizamos en la lectura de este numeral 189, nos vamos a dar cuenta que lo que se está diciendo es, bueno, no solo yo tengo derecho a participar en las actividades de la sociedad, en todos sus niveles, ¿verdad? A nivel cultural, económico, político y social, sino que también tengo el deber de participar. O sea, Dios me ha dado a mí dones, y esos dones yo los debo de poner en uso, en práctica y en beneficio de la sociedad. Entonces, va en las dos vías, ¿verdad? En el sentido de un derecho, pero a la vez un deber, un compromiso de yo colaborar y construir la sociedad en esos ámbitos. Luego, la solidaridad. Las nuevas relaciones de interdependencia, perdón, me comí la A, tenía hambre seguramente, las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos deben transformarse en relaciones tendentes a una solidaridad ético y social. La solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Entonces, esa lucha por buscar el bien de los demás, ese, pues no diría empecinamiento, sino en esa determinación firme de que yo quiero el bien de mi sociedad, de mi comunidad, de mi grupo social, de mi familia, es algo que debe de estar muy presente, buscar el bien del otro y apoyar al otro. Entonces, estos 5 principios, pues, son los que fundamentan o los que, pues, dan cuerpo a la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Le dan, pues, una base significativa para que podamos entenderlos mejor, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a
a los valores, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que si abordamos el tema de los valores, tenemos que también dar por sentado que estos valores están intrínsecamente unidos a los principios de los que ahorita acabamos de hacer mención. Permítame que extraviera una hojilla aquí. Muy bien. Valores. ¿Cuáles son estos valores de la doctrina social de la Iglesia o que promueve la doctrina social de la Iglesia? El valor de la verdad, el de la libertad, el de la justicia y el de la vía de la caridad. Caritas y Veritate es la que más profundiza este tema verdad y caridad, pero en este sentido hay que rescatar sobre todo, ¿verdad? Que cuando hablamos de la verdad es no plantear, y la Iglesia jamás va a plantear, una creencia en la existencia de una verdad que sea solo subjetiva, sino una verdad concreta, una verdad real. No es solo mi verdad contra u opuesta a la verdad del otro, y que la mía debe tener primacía, sino una verdad que sí es objetiva, que sí es posible conocer. Entonces la Iglesia promueve que se luche por la verdad, por el conocimiento de la verdad. El proyecto REMI, que de alguna manera lideraba en la pastoral social del Arzobispado de Guatemala, Monseñor Gerardi, estaba realizando toda esta investigación de todas las atrocidades que sucedieron en nuestro país, porque era necesario recuperar la verdad, recuperar la memoria histórica, porque conociendo la verdad y conociendo esa realidad y esas injusticias que se realizaron, no se podrían repetir o se evitarían. En la medida y en tanto y cuanto nosotros no mantengamos el cuidado de la verdad y de la historia, podemos pues vernos en el error de repetir esas atrocidades, ¿verdad? Por eso es importante educar en estos temas también. La libertad entendida, ¿verdad? No solo en que yo ejerzo mi libertad que me ha dado Dios, y no entendemos aquí la libertad como libre albedrío, como capacidad sola de elección, sino entendemos la capacidad del ser humano de buscar el bien, y no solo su bien individual y elegir ese bien individual, sino buscar el bien de toda la sociedad. Por su parte, la justicia, que dentro del ámbito cristiano la entendemos como dar a cada cual lo que en sí es suyo, lo que se le debe, según su necesidad propia, según su situación propia, pero también según su dignidad de ser humano. Y además una justicia que también en el caso de la Iglesia, ¿verdad? Contrario a lo que veíamos un poquito en los derechos humanos, pues de alguna manera en los derechos humanos se dice que, por ejemplo, ¿verdad? Todos tienen derecho al mismo salario, pero por ejemplo una de las parábolas de Jesús nos hablaba de aquel patrón que daba el mismo salario a los del inicio de la jornada como a los del final de la jornada. Entonces nos deja también explícito el hecho de que la justicia de Dios se fundamenta en su amor a nosotros y en nuestra dignidad de hijos de Dios. La justicia de Dios va más allá de los criterios humanos en ese sentido. ¿Por qué? Pues nosotros podemos creer justa una situación particular o injusta una situación particular, pero no conocemos con los ojos de Dios cuál es toda la historia de esta persona, de esta situación y demás, sin que ello pueda dejar de hacerla responsable, ¿verdad? Pero con los ojos de Dios, la justicia está amarrada con la vía de la caridad, con la vía del amor, porque lo que buscamos al final es el bien del otro en el que recordamos a Cristo, en el que reconocemos a Cristo, que es lo que hacía la santa de hoy, nuestra Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella estaba determinada a buscar, por amor a Dios, buscar en los pobres, dentro de los más pobres, a los más pobres dentro de los pobres, buscar a Jesucristo y servirlo y amarlo y dar una dignidad, dar una muerte digna, una vida digna, cuidar de la vida del no nacido y tantas cosas más, ¿verdad? Entonces, estos son los valores que están en el corazón de la doctrina social de la Iglesia y en la vivencia que queremos de ella, ¿verdad? Tenía otro video, pero por tiempo voy a parar ahí, que era uno de los videos del Papa, pero igual se los voy a compartir. Entonces, voy ahora con la sesión general y hago 2 recordatorios, ¿verdad? Hoy estamos a 5 de septiembre.
La próxima semana, según nuestro cronograma, es la presentación de nuestros documentos de historia de la iglesia. Entonces yo esta semana les voy a habilitar en el espacio del aula virtual un espacio de texto, no para subir un video, un espacio de texto para que suban la dirección de YouTube de su video. Recuérdense que dentro de lo que venimos explicando y de los tutoriales que les compartí, ustedes hacen una presentación de 5 minutos. Los criterios se los había dado en el listado donde estaban todos los documentos. Ahí dice claramente los 4 temas que ustedes tienen que exponer con su pareja. La gran mayoría tiene pareja. Los 4 temas eran el contexto histórico que se está pasando en esa encíclica que ustedes eligieron, y les recuerdo que les compartí un documento por WhatsApp en el cual se habla a profundidad sobre los periodos históricos y el contexto histórico de lo que pasaba con los documentos de doctrina social de la iglesia. Entonces, primer punto, contexto histórico. Segundo punto que deben de abordar en esa presentación que ustedes están realizando, ¿verdad? Tienen que presentar también quién fue el pontífice que escribió esa encíclica y plantear brevemente quién era, ¿verdad? Y sobre todo, en el caso de Juan Pablo II, que tiene varias encíclicas por la duración de su pontificado, tomar en cuenta cuando hablen de él, qué estaba pasando en esa década quizás. Eso nos puede ayudar a enmarcar mejor ese contexto histórico y sobre todo al pontífice en particular, ¿verdad? Luego, el tercer punto es abordar los temas centrales de esa encíclica. O sea, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está aportando, verdad? Cada encíclica tiene un aporte particular. Y finalmente, el cuarto tema, les recuerdo, es el de cuál ha sido su impacto. ¿Surgió la encíclica? Ah, un librito más para poner en la biblioteca. No. ¿Qué implicaciones tuvo? ¿Qué impacto tuvo en el catolicismo, en la sociedad, y qué implicó para el mundo esa encíclica? Eso es importantísimo. Les recuerdo, ¿verdad? Son 2 instancias. Teníamos que preparar, y también les voy a habilitar ese espacio, un documento didáctico, porque yo no les pedía que me entreguen a mí una investigación. Yo no les pedí eso. Yo les pedía que me hicieran un documento didáctico donde pudiéramos tener esos 4 temas desarrollados y que a los lados puedan poner imágenes, preguntas, organizadores gráficos, un documento, porque este es un documento que les va a servir a ustedes para cuando ya sean profesores, para que digan, bueno, como tenemos 20 y pico de documentos y 20 y pico de presentaciones, de cada presentación me va a quedar a mí un documento didáctico que yo puedo utilizar después con adolescentes, donde yo les puedo presentar esta encíclica. Y además que me sirve a mí de referencia para ayudarles a ellos. Como que estamos elaborando nuestro propio libro de la historia de la doctrina social de la iglesia, porque sabemos que la doctrina social no se reduce a la historia. Por eso es solo un tema, ¿verdad? No nos dedicamos aquí desde la primera clase a hablar de Rerum Novarum, de tal encíclica, no, porque ya tenemos un conjunto de enseñanzas. Bueno, entonces les recuerdo, había que hacer este documento didáctico. Yo les voy a subir el espacio y voy a crear un archivo de Drive después, donde yo les voy a compartir para que todos lo tengan, porque esto al final va a ser parte de su portafolio que les va a servir. Luego, ustedes hicieron su video, ¿verdad? Yo les mandé el tutorial en el espacio del aula virtual y también en el WhatsApp. Les mandé el video tutorial de cómo ingresar a Zoom, o ya lo pueden hacer en Meet también. Cómo hacer su presentación ahí, cómo proyectar sus diapositivas y que se vean sus caritas ahí también, porque así la presentación pues es más humana, más personalizada. Y luego, les recuerdo, son 5 minutos. No podemos hablar más de 5 minutos. Si no lo dijimos en 5 minutos, ya no lo dijimos. Entonces, tiene que ser 5 minutos exactos, bien aprovechados. Sin poner musiquitas, introducciones, etcétera. ¿Pueden poner música de fondo? Sí, pero ya me ha pasado con otros alumnos que me ponen una introducción como de 2 minutos, entonces ya después quedan 3, ¿verdad? Entonces tampoco se vale. Entonces tomar en cuenta eso, ¿verdad? Tenemos que hacer ese... Perdón, Maynor, solo termino de explicar y le doy la palabra. Entonces, ese documento didáctico, entonces yo les voy a colocar el espacio para que ustedes lo suban.
el espacio de link. Yo en los tutoriales, como les decía, les mandé un tutorial de cómo ingresar a Zoom. Les mandé un tutorial de cómo hacer la presentación en Zoom. Incluso si ustedes querían hacer anotaciones o explicar, ahí está en el tutorial. Y les mandé un tutorial para que suban el video a YouTube. Claro, ¿verdad? Si tuvimos todo este tiempo para ir investigando, preparando y todo, y ahorita ya tenemos todo listo. No va a ser un problema, porque si yo hoy me voy a poner a hacer esa investigación, me va a llevar el río. Porque primero, juntar la información no va a ser fácil. Luego, escribir el documento didáctico no va a ser fácil. Y luego, hacer la presentación, ponerme de acuerdo con mi compañero o compañera, y después subir el video no va a subir en 2 segundos. Va a llevar tiempo. Entonces, tienen que tener, o sea, saber de que, bueno, yo no puedo el viernes en la noche ponerme a hacer esto, porque el viernes en la noche ya el profesor ya cerró la actividad, recopiló todos los links que ustedes mandaron, los puso en orden y él los puso en una lista de reproducción para que todos salgan como un documental cuando estemos en la clase. Todo va a salir ordenadito. El que no lo mandó a tiempo, no lo mandó. Y obviamente estos son como, no me recuerdo si son 15 o 20 puntos de la clase. Entonces tomarlo en cuenta, ¿verdad? Esto es una actividad relevante, importante. Eso aparece en el programa y las fechas estaban en la distribución de contenidos que les compartí con tiempo. O sea, todo esto se hizo con tiempo. Entonces, Minor iba a externar alguna inquietud y ustedes, si no, pues pueden pasar a la siguiente clase. Cuéntenme. Maestro, perdone, fíjese que yo lo voy a ser honesto, estamos verdes en esto. Vamos al día y estamos, pero mire, que yo le hablaría en nombre de todos si no nos da una semana más, porque no salimos, honestamente se lo digo. Estamos, pero full. Si usted nos ayudara, pues se lo agradecemos. Ahora, si no, pues no sé qué vamos a hacer. Ya. Vean, yo quiero ser honesto con ustedes también. O sea, también quiero que nos habituemos a... Yo no sé si ustedes ya imprimieron su distribución de contenidos para tener las fechas. Eso es importante. Por eso les di como el cronograma. La distribución de contenidos es el cronograma del curso. Eso es importante que lo tengan. Si nos organizamos con tiempo caminan las cosas. Ahora, yo también tengo que fomentar en ustedes que se habitúen como profesionales a tener fechas de entrega, a ser puntuales, a ser responsables. Entonces, yo, de mi parte como docente, pues sí, yo puedo ser flexible. Ya lo hice una vez con la evaluación parcial de la vez anterior. Pero yo sí les invito, ¿verdad? Si tenemos más actividades después, pues que esto no se nos vuelva un hábito, porque este tipo de hábito se nos vuelve un vicio. Y un vicio no genera virtud, obviamente. Entonces, ¿cómo contabilizo? Bueno, por el WhatsApp, mándenme solo una manita levantada los que están de acuerdo en que se traslade la presentación para dentro de 15 días. Pero eso sí, lo que voy a hacer es que voy a adelantar contenido y yo creo que nos toca parcial la semana siguiente. Entonces, si empezamos el tema siguiente, nos va a tocar parcial, pero yo ya no voy a correr parciales. Entonces, de una forma u otra, tenemos que ir pues organizándonos. Entonces, sepan, si nos adelantamos tema y corremos la presentación, el parcial se nos viene antes. Entonces ustedes deciden, el parcial va a tener la misma dinámica, voy a procurar que sean las 10 preguntas y que sean en la misma dinámica, en la misma. Y voy a poner la nota más alta igual, ¿verdad? Con 2 intentos. Díganme, igual voy a ver el WhatsApp. Sí, profesor, mire, de verdad para esta semana sí tenemos mucho y no es porque seamos irresponsables, pero créame que de verdad hemos estado casi que hasta aquí, mire, ahorcados y entre el trabajo y demás, que esto pues puede considerarse como una excusa, ¿verdad? O un respaldo para no hacer una actividad o similar, créame que no. Nosotros somos un grupo pues que de verdad somos responsables con la entrega de tareas y hemos sido así siempre, tal vez nos ha fallado una que otra, ¿verdad? Pero verdaderamente ahora, esta semana sí tenemos bastante complicado y entendemos que usted pues nos dio el plan de trabajo desde el inicio del semestre, pero mire, como usted sabe, me imagino que le ha pasado, o tal vez usted no porque usted es más ordenado, pero uno va corriendo todo como, bueno, lo hago después porque hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer el otro, hoy voy a hacer el otro, y poco a poco lo vamos dejando. Y para esta semana sí tenemos unas tareas de verdad, y junto con esta, mire, para esta semana sí creo que no daríamos, como dice Minor, de verdad,
la tenemos bastante complicada y le agradeceríamos mucho que lo pudiera correr. Si son dentro de 15 días, pues nosotros ya sabemos muy bien a qué nos atenemos en cuanto a esto, ¿verdad? Sería de la responsabilidad de tener un parcial más cercano, pero creo que aceptaríamos la mayoría eso. Vale, muy bien. Entonces, me parece. Entonces lo vamos a correr. Ya vi que hay varias manos aquí levantadas y demás. Me parece, lo vamos a correr. El parcial igual, ¿verdad? Pues, como les decía, lo vamos a acercar más, porque si no igual se nos juntan demasiadas cosas y demás. Pues yo entiendo. O sea, yo entiendo, cada semana y cada materia tiene su exigencia y sé que nuestra realidad actual virtual es pues otra realidad mucho más fuerte, ¿va? Entonces, está bien, acordemos esto. Tenemos parcial la próxima semana. Abarcando hasta los principios y valores de la doctrina social y recordando que partimos o salimos del tema de antropología, ¿verdad? Porque después del tema de la realidad que analizamos, ¿cuál es la realidad actual y los desafíos? Ah, no, perdón, incluiría el de la realidad porque el de la realidad no lo evalué. Es cierto, la Perdón, vez que no lo evalué. los contenidos del parcial, profe, ¿cuáles serían? Esos son los que estoy refiriendo ahorita. Empezaríamos desde cuál es la realidad, el análisis de realidad que realizamos, que era nuestra etapa del ver a nivel macro del curso. Ahorita estamos en la dinámica del juzgar y ahí llevamos pues, la realidad de antropología del ser humano, llevamos el tema de los derechos humanos y los principios y valores del ser humano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos bastante carnita. Ideal era un poquito tomar de lo de la historia, pero vamos a dejarlo ahí. Y luego, bueno, por tiempo lo voy a dejar ahí. Y les recuerdo que el día, solo lo menciono, el día de la investigación, vamos a tener una participación activa. Cuando digo participación activa, quiere decir, están presentando los compañeros y yo estoy preparando mi línea del tiempo al mismo tiempo, estoy tomando notas, porque la semana siguiente ustedes van a entregarme una línea del tiempo. La línea del tiempo va a tener básicamente documento, objetivo o tema del documento, quién fue el pontífice y la fecha. Esto les va a servir a ustedes a tener una línea del tiempo y ubicar cada documento en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Y así ustedes aprovechan mejor las presentaciones, porque si no, pues a cualquiera de ustedes podría ponerla y se va a lavar los platos, ¿verdad? Y no es la idea. Y la idea es, pues, poner atención e ir escribiendo y demás. Sé que no lo hacen, pues, pero es un decir. Ustedes entienden lo que quiero decir. Ese es el mensaje. Ok. Entonces, les agradezco su tiempo. Ya la licenciada Evelyn ha de estar ahí. Le piden las disculpas del caso. Yo siempre trato de ser muy puntual con ella, pero por esta vez quise hacer el recordatorio. Gracias, profe. Gracias, muy licenciado. amable, gracias, profesor. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Licenciado, disculpe. Feliz fin de semana. Sí, Chicos, Una pregunta. le escucho. Gracias, licenciado. Buen día. No me ha agregado al grupo de WhatsApp, ya no pudo. ¿O qué pasó? Soy hermana Nayeli. Sí, fíjese, Sor, yo tengo la situación de que no me deja agregar contactos. Esta semana borré memoria del celular y no me deja. ¿Usted intentó con el link que yo le dije del aula virtual? Sí, pero no mucho le entendí. ¿Cómo así? Porque también le podría explicar, si quiere, ahorita tiene otra clase, ya sea ahorita o bien el jueves por la tarde a las 5, yo ya hice una sesión con unas hermanas, por ejemplo, entonces yo podría hacer muy bien el jueves una reunión con usted breve para explicarle cómo unirse a esa reunión de WhatsApp. Yo la verdad he estado peleando con mi celular porque pues ya está dando de sí, porque antes no estaba yo tan en línea como ahora, ¿verdad? Pero ahora me caen videos, me caen documentos, me caen imágenes y se me llena. Y he estado borrando y probé a ingresarla a usted y a otra persona más y no logré, no me dejó y la verdad no sé ya ni a quién abocarme. Voy a ver si con el de sistemas de mi colegio donde yo trabajo, pero no le puedo garantizar que la voy a unir ahorita de inmediato, ¿verdad? Fue más fácil al inicio cuando fui metiendo a todos, entonces fue más rápido, no sé por qué tenía suficiente espacio, pero ahorita ya con todo lo que ha pasado, se me imposibilita bastante. Sí, tienes razón. Yo le confirmo si puedo ese día. Vale, me manda un WhatsApp para que yo lo tome en cuenta y me confirma, si me puede confirmar un día antes, mejor, porque así yo ya ese espacio no lo utilizo para otra cosa. Muchas gracias. Vale, Sor Nayeli, que esté bien, que siga mejor. Chao.
Gracias.